Hola, soy Iñaki Fernández Sastre y mi relación con San Ciprián es que llevo veraneando aquí desde que era pequeño, desde que nací. No soy de aquí, soy originario de Gijón, pero sí, llevo viniendo aquí toda la vida. Iñaki, tú tienes una relación muy profunda con San Ciprián, no solo porque hayas venido a veranear, sino porque tus raíces, al menos por parte de tu padre, están aquí, con gente de mar, con los Coldeira, con los Pernas, con los Fernández. ¿Qué tienes que decir de esa relación con la gente de aquí? Sí, esa es la razón por la que he venido toda la vida, porque la familia de mi padre es de aquí, de San Ciprián de toda la vida. Mi padre ya nació en Gijón, porque mi abuela se fue para allá, pero la generación de mi abuela, la anterior y la anterior, y ya de ahí no sé más, pero creo que también la anterior, eran de aquí. Era familia pesquera, como tú has dicho, vivían en Lieiro, en la Beira do Mar, que es la casa que hay cuando pasas el puente que une San Ciprián y Lieiro. Y entonces siempre veníamos aquí a visitar a la familia de mi abuela, veníamos aquí con mi abuela, estábamos mis hermanos y yo todo el verano, y esa es la relación. ¿Dónde aprendiste a nadar y dónde aprendiste a andar en bicicleta? En San Ciprián. Me lo imaginaba, por Ya eso está, tengo la pregunta. una respuesta muy fácil. Aprendí a andar en bici con una Torrot que tenía aquí y a nadar, pues yo creo, tengo el recuerdo, si no me equivoco, de que aprendí en Cubelas queriendo llegar a una lancha y me lancé al agua y de alguna manera aprendí. Tu niñez, o ya prácticamente un poco más, ¿tuvieron algo que ver con San Ciprián? ¿Tú recuerdas aquí amigos, recuerdas a compañeros de juegos, recuerdas a alguna chavala que te hiciera tilín de esas primeras? Hombre, claro, sí. Cuenta un poco eso. Pues nada, cada nuevo verano era había una colección nueva de amigos, de personas, de aventuras y siempre se formaban pandillas y claro, todos los amigos de la infancia, de la juventud, chicos, chicas, todo. Pues son recuerdos que tengo de aquí. Sin embargo, ahora un asturiano, Sí. un gallego, está nada más y nada menos que en el Reino Unido. Sí. En el Reino Unido, del que nos vino un personaje que se llamaba Maelok, que vino precisamente a fundar la diócesis de Britonia. Que pasa que quizás para compensar a Maelok tenemos que mandar gente como tú. ¿Dónde vives y qué haces? Vivo en Londres desde hace ya 15 años más o menos y me dedico a los malabares. Soy malabarista, que es algo que llevo haciendo pues, también desde hace 20 años o 20 y tantos. Y ese es mi trabajo. Hago espectáculos, trabajo con otra gente, en escenarios, en teatros, en festivales, en eventos de todo tipo, viajo por todo el mundo, pero sí, vivo en Londres desde hace muchos años. A los que somos de aquí, de San Ciprián, que nos levantamos y miramos a la mar y el viento, que somos un poco aventados, no nos sorprende que alguien de aquí pueda ser alguien que está trabajando haciendo juegos malabares. En definitiva, sí, es hacer feliz a la gente. Es un arte, sí, arte importante. ¿Cómo fue que te iniciaste en esa actividad? Empezó todo como una afición, como un hobby más de estos que tiene la gente. Y poco a poco era algo que siempre compaginaba con los estudios, con otras actividades, etcétera, y poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión y en mi profesión. Si te hablo de Charo Fernández Coldeira, ¿qué recuerdas? Bueno, mi tía, la hermana de mi padre, y una persona excelente a la que echo mucho de menos. Y con ella pues, hice un montón de excursiones, te conocí a ti,
Conocí a un montón de gente y siempre la asoció a San Ciprián, porque claro, veníamos, nosotros, mis hermanos y yo, como dije antes, veníamos a pasar todo el verano con mi abuela. A lo mejor estábamos aquí 3 meses, pero Charo venía todos los fines de semana, venía las semanas que tenía de vacaciones y yo siempre estaba con ella. Estaba muy, muy unido a ella hasta que nos dejó. Y nada, tengo un recuerdo muy bonito de ella. ¿Cómo es ese Londres en el que vives tú? Londres es una ciudad fantástica, es una ciudad multicultural en la que casi la mitad de la población no ha nacido en el país, en el Reino Unido. Y eso es lo que más admiro y valoro, que cada vez que estoy allí, o cada vez que no estoy allí, echo eso de menos, echo esa mezcla de gentes, esa mezcla de culturas y tal. Y bueno, también es una ciudad llena de historia, es una ciudad bonita físicamente, tiene muchos parques, tiene muchos edificios históricos, tiene muchas plazas, muchos rincones ocultos. Nunca se acaba. Cuando crees que ya la has visto toda, de repente hay algo nuevo y tienes que volver a empezar. ¿Te has subido alguna vez en una silla en Hyde Park para hacer juegos malabares y luego hablar mal de la familia inglesa? No, eso nunca lo he hecho. ¿Has estado alguna vez en Portobelo haciendo espectáculo? Tampoco. Tampoco, pues No. te recomiendo que lo hagas. Sí. Lo que sí es una ciudad donde siempre hubo mucho gallego. Sí. Lo que yo no sé si ahora en estos momentos sigue siendo así o por el contrario, con el miedo al Brexit, la gente se está volviendo para casa. ¿Cómo ves tú eso del Brexit? No sé si hay muchos gallegos o no. Sé que hay un centro gallego al que nunca he ido todavía, pero sí que debe de haber una buena comunidad de gallegos allí. Hay muchos españoles, hay muchos europeos y, como dije, hay gente de todo el mundo. El Brexit de momento no está... Los detalles de las condiciones del Brexit no están ultimadas, con lo cual no sé lo que va a pasar. Yo confío en que vaya a ser un proceso fácil y sin fisuras y nos podamos quedar allí los que estemos y que venga gente nueva y que no haya muchos problemas, pero no se sabe hasta el último momento. Yo lo veo como algo triste porque no me gustan las fronteras, no me gustan las divisiones. Me parece que la decisión de salir de la Unión Europea fue un poco tomada un poco como rabia o como protesta contra lo extranjero y ese es un sentimiento que yo no comparto para nada. Pero bueno, habrá que ver lo que sucede. En tu actividad profesional, aparte de Inglaterra, por así decirlo, Sí. vas a Irlanda, vas a Gales, vas a Escocia, a esos países Sí. celtas nuestros. Sí. Sí, ahora el mes que viene voy a pasarlo entero en Edimburgo, que es una ciudad magnífica, y he ido muchas veces a Irlanda. Gales lo conozco un poco menos, pero sí, he viajado por todo el Reino Unido y todos los países Aquí de en las España, Islas ¿has hecho Británicas. alguna vez algún espectáculo de esa actividad mágica que tú dominas? Sí, un montón de ¿En qué veces. sitios? He estado en Madrid, he estado en Barcelona, he estado en Valencia, he estado en Gijón, he estado en Santander, en San Sebastián, en Tenerife, en muchas partes. ¿Cuál es el lugar donde te has encontrado más conectado con el público? Es decir, ¿has sido capaz de realizar ese encantamiento que produce alguien que hace lo que tú haces con el público, ese discurso artístico? ¿En qué sitio ha sido? No sé, me resulta difícil identificar un sitio. He de decir que, por suerte, lo que hago es algo que gusta a gentes de muchos tipos y de todo tipo de culturas, con lo cual prácticamente siempre estoy a gusto. Siempre veo una reacción positiva por parte de la gente. En Francia la gente es muy apreciativa, por ejemplo, de la cultura, de todo tipo de actividades culturales. Así que siempre estamos muy a gusto ahí cuando vamos. Pero bueno, he viajado por todo el mundo, por América, por Australia, por Asia, por África y
siempre he encontrado buenas reacciones y siempre estoy a gusto con el público. Si no te entiendo mal, tu actividad es la que te ha llevado a ser un viajero impenitente. Antiguamente los viajeros venían más que nada atraídos por el Camino de Santiago o por determinadas actividades de tipo religioso. Sin embargo, lo tuyo es entretener a la gente, que es algo realmente hermoso. ¿Es así? Sí, lo mío es entretener a la gente, eso seguro. Lo que me preguntabas al principio es si mi actividad me ha llevado a ser un viajero. Pues no lo sé, porque yo creo que ya era viajero antes de ser malabarista y siempre me ha gustado visitar sitios. Simplemente los viajes que hacía de niño entre Gijón, San Ciprián, Ferrol, que era donde viví unos años de pequeño, Orense. Siempre he estado viajando, siempre antes de hacer malabares siempre me gustaba ir a sitios y ahora tengo la suerte de que el trabajo me lleva a muchos sitios, con lo cual viajero, malabarista, no sé qué vino primero, pero está todo mezclado, seguro. Yo tengo un amigo mío que es de mi edad, que es un gran pintor. La primera vez que le dijo a su padre que quería vivir de la pintura, al padre casi le da un paso. Mi pregunta es, cuando tú le dijiste a tu padre, que es un hombre que trabajaba en un banco, más un hombre serio, que querías vivir del malabarismo, ¿qué te dijo? Todavía no se lo he dicho. Ese es el problema. Que yo creo que lo fue viendo, pero nunca hubo una declaración oficial de papá, esto es lo que voy a hacer. De todos modos, no, en serio de decir que mis padres he tenido una suerte fantástica de que siempre me han apoyado, o más bien nunca me han negado lo que yo haya querido hacer, con lo cual me siento afortunado. La generación de tu tía, que es mi generación, o de Kiko Coldeira, que también es de mi generación, de Sagrarito, siempre decíamos que aquí éramos hijos de la mar y el viento, que no podíamos vivir sin mirar la mar y sin sentir el viento del nordeste. ¿Tú en alguna ocasión, en algún lugar del mundo, has echado en falta este pequeño lugar al norte del norte? Bueno, lo echo de menos en todas partes. Sí, por eso intento venir todos los años, por lo menos una vez al año. Y echo mucho de menos el mar. Me encanta nadar, me encanta las 3 playas que tiene este pueblo y estoy todo el día en el agua. Ahora mismo acabo de llegar de darme un buen baño. En Gijón hay una hermosa escultura de Eduardo Chillida, al que yo tuve el gusto de conocer, que además te pones debajo de ella y notas el ruido del mar. ¿Alguna vez allí has hecho juegos malabares? Sí. Cuando vivía en Gijón, antes de irme al Reino Unido, hacía mucha de mi práctica ahí al lado de la escultura, justo, en ese parque, porque la escultura está en un parque que es en la parte más alta de la ciudad, de Gijón, y yo iba ahí todos los días a practicar y me encantaba. Y me encanta esa escultura. Necesito preguntarte, ¿alguna vez has dado un espectáculo en un barco que se estuviera moviendo, en un ferry que se estuviera moviendo de un lugar a otro por el Atlántico? No por el Atlántico, pero sí, en un barco lo he hecho. En una ocasión hice un espectáculo en un barco que iba entre Helsinki y Estocolmo, en el mar Báltico. Y bueno, no sé. Eso. Y ahora la imaginación al poder. Estamos a 50 años del año 68, yo soy un producto del 68. Yo era de los que creía que debajo de los adoquines había arena de piedra. ¿Serías capaz de hacer un espectáculo en los Farallones? Sí, ¿por qué no? ¿Y si te lo preparamos? No sé. Bueno, podemos ir allí y ver qué nos encontramos. A lo largo de tu trayectoria como profesional, ¿cómo has ido evolucionando? ¿Qué cambios ha habido en eso que ofreces al público? No sé. Bueno, la evolución es diaria, entonces a veces es difícil de ver
Cuando los cambios son muy graduales a veces son difíciles de percibir, pero los malabares son como la música o cualquier otra actividad que necesita práctica diaria y estás en constante búsqueda y mejora y refinamiento, con lo cual creo que si miro para atrás y veo lo que hacía hace 10 años y lo que hago ahora, notaré una diferencia, pero en el día a día yo no lo noto tanto. Dos cuestiones. Los malabaristas Sí. era gente que conocemos desde la Edad Media, en las ferias de la Edad Media. Sí. Tú has indagado en eso. Y la segunda pregunta, ¿hubo un personaje en el siglo XX que le gustaba hacer ese malabarismo por lo que tenía de lenguaje corporal, que era Charlie Chaplin, ¿no? ¿De alguna manera tú te has inspirado en personajes de esta naturaleza o eres totalmente autodidacta? Me gusta la historia de los malabares y me gusta mirar al pasado y ver la gente que me han precedido. De hecho, has mencionado la Edad Media y son muy famosos los juglares, pero los malabares ya hay inscripciones egipcias en las que se ven personajes haciendo malabares, o sea que no sabemos si incluso anteriormente había malabares, pero de momento sabemos que desde los egipcios ya ha habido y es muy interesante mirar para atrás y ver esa historia. Respecto a Charlotte o otros, si me he inspirado en ellos, personalmente no. Yo llegué a los malabares ya desde un punto de vista un poco más moderno, desde la actividad que se hacía ahora, y me interesan mucho los malabares un poco más técnicos o intricados que simplemente la puesta en escena cómica, etcétera. Pero la aprecio un montón, la admiro, pero yo personalmente no me he inspirado en ellos, o mis comienzos no fueron inspirados en ese tipo de personajes. ¿Cuál va a ser tu futuro? No lo sé. Dímelo tú. Bueno, yo creo que un artista lo es desde que nace hasta que se muera, porque lo lleva dentro. Pero tienes un problema, y es que también un gallego es un ser vivo que siempre vuelve a casa, porque siempre está de paso. Tú te ves al final en este pueblo nuestro, al norte del norte. Pues no lo sé. La verdad es que no pienso demasiado en el futuro a muy largo plazo, pero no digo que no a nada. La verdad es que el mar me tira mucho, como ya he dicho. Este pueblo es maravilloso, es bello, conozco mucha gente, así que quién sabe. Ha quedado precioso. Bueno, a todos. Una y luego otra. Venga, otra. Ya está. Bueno. No, un poco para que No, pongas sí, no, muy bien, de fondo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que
que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que hay. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes, tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja, mientras que se aleja